Sigue el problema en el subterráneo, línea B, porque ustedes saben, por decisión de los metrodelegados, del personal, no llegan a las últimas dos estaciones que han sido recientemente inauguradas. En la estación Los Incas de la línea B justamente está Nicolás Feuerman. Nico, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo, Daniela? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y como vos decís, Pablo, sigue limitado el servicio de la línea B. Todavía no hubo acuerdo a pesar de las 3 reuniones en las que participaron tanto las autoridades de la empresa que administra a las formaciones, al servicio de subtes, Metrovías, por un lado, y a los trabajadores que están nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, la GTSIP, lo que se conoce como los metrodelegados. Un conflicto gremial que ya lleva varios días, desde el 26 de julio, cuando desde la ciudad de Buenos Aires se inauguraron tanto la estación Echeverría como la estación Juan Manuel de Rosas. Pero para más detalles vamos a hablar con Claudio de Le Carbonara, que es delegado de la línea B de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Claudio, y preguntarte, de mayor a menor, de más a menos importante, ¿por qué todavía están paralizadas las dos estaciones? Buenas tardes. Lo más importante que hay que destacar para que hoy tengamos que vivir esta situación es la falta de entendimiento y la desidia de la empresa y Desbase, que es un organismo que depende directamente del gobierno de la ciudad. Esto ha hecho que las denuncias que veníamos llevando adelante y que todavía sostenemos los trabajadores desde hace más de 2 meses no hayan sido escuchadas. Tenemos riesgos estructurales en todo lo que es la extensión desde la estación Los Incas hacia Rosas y también los talleres y las cocheras que están detrás de la estación Rosas, riesgo eléctrico, tenemos partes de vía y de túneles que están anegadas, tenemos filtraciones. O sea, hace que el panorama no sea el mejor para transportar usuarios y para que los trabajadores tengamos que tener esa responsabilidad. Producto de esto, pero principalmente por lo que te decía al principio, la falta de interés, la desidia y el apuro por inaugurar estaciones solamente por una cuestión electoral, estamos viviendo esta situación. Esperemos que mañana la actitud de la empresa y del propio gobierno de la ciudad sea diferente. De Le Carbonara lo dejo en contacto con los estudios C5N. Claudio, Pablo Dugan lo saluda. ¿Es eso o es que van a trabajar más y no quieren trabajar más ustedes? No, esta es una campaña que ha montado la empresa y lamentablemente también algunos funcionarios del gobierno de la ciudad. No se puede hablar de tiempo aquí porque todavía no se han hecho las cosas mínimas que se deberían haber hecho cuando hay una extensión, que es, primero, tener en cuenta que se agregan 50.000 usuarios nuevos por día en estas dos estaciones. Para eso hay que tener más trenes que hoy no están. O sea, el servicio que ya de por sí era muy malo, empeora con la apertura de estas estaciones. No está el personal suficiente para poder hacerse cargo de la nueva demanda. Y tampoco se han tomado los tiempos de la frecuencia para poder determinar cuál es la mejor frecuencia para transportar toda esa gente. O sea, lo que se ve, no solo por las denuncias que nosotros estamos haciendo, que tienen que ver con una cuestión estructural y de falta de seguridad, sino también una imprevisión total a la hora de pensar en el servicio, de pensar en los usuarios y ni hablar de pensar en los trabajadores. Lo que deberían explicar tanto la empresa como el gobierno de la ciudad es por qué este apuro, por qué esta improvisación, y nosotros sabemos cuál es la respuesta. Es puramente porque quisieron inaugurar, cortar la cinta en una actitud totalmente electoralista y no teniendo en cuenta la actitud que deberían tener para garantizar la integridad física de trabajadores y usuarios. Pero de La Carbonara, buenas tardes. Daniela Ballester lo saluda. Al respecto de lo que le preguntaba justamente a mi compañero, y teniendo en cuenta que tuvieron una reunión el viernes, que no hubo finalmente un acuerdo, por eso esta situación, entiendo que se vuelven a reunir mañana martes. ¿Es verdad o no es verdad que en la reunión del viernes uno de los puntos a discutir tiene que ver con estas, en vez de 4 vueltas y media por turno, en vez de estas 5, mejor dicho, ustedes quieren hacer 4 vueltas y media? ¿Este es un tema de discusión también o no? ¿No se habla? Es como le decía recién, nosotros todavía no podemos saber realmente en qué condiciones vamos a trabajar porque no se han hecho las mediciones que se deberían haber hecho hace meses. O sea, lo que estamos hablando es que esta imprevisión ha acarreado un desmejoramiento en el servicio y también un desmejoramiento en nuestras condiciones de trabajo. Lo que hay que recordar es que el propio Macri, que hace 6 meses, cuando estaba peleándose con el gobierno de la Nación para ver quién se hacía cargo del subte, era el mismo que decía que necesitaba el subte inversiones millonarias, que era una bomba de tiempo, que todo se caía a pedazos, y hoy es el mismo que dice que está todo bien. O sea, hay un problema grave que ellos deben explicar por qué el servicio en todas las líneas del subte es muy malo, ya de por sí. Y cuando inauguran estaciones, en vez de mejorarlo, lo que hacen es seguir empeorándolo. En ese punto,
tienen la misma política que tenía antes el gobierno de la Nación, no hay diferencia. Han mantenido al Grupo Rogio, que es el dueño de Metrovías, al frente de la concesión, una empresa que ya se sabe que ha vaciado los talleres, que no ha hecho la inversión, que no ha hecho el mantenimiento que corresponde y sin embargo la siguen sosteniendo al frente de la empresa. Y no solo eso, las nuevas estaciones y toda la extensión de la línea, la nueva, fue producto de una construcción de una empresa de Los Rollos. O sea, estamos frente a negociados enormes y después intentan utilizar a los trabajadores como chivos expiatorios cuando hay que explicar el mal servicio de la línea. O sea, este igual es claro el el ejemplo para la gente, de por qué está en Claudio, crisis el transporte. Igual la peor parte se la lleva la gente, me parece, ¿no? La llevamos nosotros, sí, porque somos usuarios, porque somos trabajadores y se nos mueren trabajadores aquí. La gente somos nosotros, no es ni Macri ni la gente de Metrovía. La ni el gente usuario tampoco. El usuario que no importa, nosotros somos usuarios. Mi familia viaja en el subte, señor. Yo no quiero que pase lo que pasó en los ferrocarriles. Se nos murió un trabajador, un compañero aquí hace poquitos meses, producto de lo que estamos denunciando. Nosotros no vamos a ser cómplices. Si ustedes lo quieren ser, es responsabilidad de cada uno. Sí, no se preocupe, le agradezco, muy amable.